Bueno, en esta parte de agentes físicos, ¿qué son estos? Es una energía que puede llegar a afectar a la salud del trabajador en diferentes, etapas, digamos, en vibraciones, ruidos, y en este tema estaremos tocando también la parte de tierras físicas. NOM 011, como tal, nos habla de la implementación de un programa de conservación de la audición y asimismo nos indica los límites máximos a los que se presume se puede exponer el trabajador sin sufrir algún daño a la salud. Empecemos desde el inicio. ¿Cuál es el umbral de audición? Sería desde los 20 hasta los 20,000 Hz y vamos a tocar aquí la diferencia entre lo que es sonido y ruido. Entonces, sonido prácticamente es una sensación auditiva que se puede, digamos, se puede disipar o puede ser transmitida por medios sólidos o en este caso el aire. Y además el ruido sería una sensación, es un sonido, pero este llega a ser molesto al ser humano. Obligaciones del patrón. Como tal, indica que el trabajador no se puede llegar a exponer más allá de 105 decibeles, pero sin equipo de protección. El patrón tendrá que proporcionar el equipo de protección personal cuando rebase los 85 decibeles. Y además de esto, se debe de realizar el programa de conservación de la audición. También nos indica que el mismo patrón no debe de permitir que los trabajadores se lleguen a exponer más allá de los límites máximos, que en este caso tenemos el máximo, una exposición de 15 minutos a 105 decibeles. También nos indica que entre las obligaciones del patrón deberá tener un estudio con características y componentes de frecuencia. Debería de tener también reconocimiento para a partir de este indicar cuáles son las áreas a evaluación. Contratación. El patrón podrá contratar ya sea la unidad de inspección o un laboratorio de pruebas, en este caso nosotros que estamos acreditados y aprobados, pero únicamente podremos evaluar los numerales 8.2 y 8.3. Sería referente al reconocimiento y a la evaluación. ¿Cómo se lleva a cabo el reconocimiento? Consta primero de tener un instrumento, ya sea un sonómetro normalizado o un sonómetro integrador normalizado. Se va a recorrer cada una de las áreas, eso sí con su pantalla contraviento. Pantalla contraviento la tienen que tener en este micrófono y tiene que realizar lecturas en modo SPL, así lo indica en el equipo, que es el nivel sonoro A. Y toda aquella área que tengamos un nivel mayor a los 80 decibeles va a proceder a evaluación. ¿Qué hace la parte técnica? Realiza un reconocimiento, realiza la entrevista al personal que se encuentra en el centro de trabajo y dependiendo de sus actividades y tiempos de exposición, se va a seleccionar el tipo de método, ya sea ambiental o personal. De la metodología ambiental se despliegan lo que ustedes conocen como método fijo, de puesto fijo, gradiente de presión sonora, que solamente se va a llevar a cabo cuando el tipo de ruido sea estable y además solamente se va a poder evaluar con un sonómetro integrador. Y en la parte personal se va a colocar con un dosímetro. Esta es la parte también de la instrumentación. También, en caso de que tengamos solo un sonómetro normalizado, mismo también debemos de colocarle lo que son los filtros de banda de octava. En sí, el sonómetro, ustedes lo pueden ver en pantalla, es un sonómetro normalizado y de forma adicional se le coloca las bandas de octava, que es diferente al que tenemos en pantalla de lo izquierdo, ya es totalmente integrador, pero eso no retira o que nos sirva para detectar el nivel sonoro A. Las condiciones para la evaluación tienen que ser siempre normales. Para una jornada laboral de 8 horas o en la que se presente la mayor emisión, pero que aún así se siga trabajando en condiciones normales de operación.
Esta parte de la pantalla contraviendo es prácticamente para laboratorio, ya que sus sonómetros y dosímetros deben de tener pantalla contraviento para minimizar las percepciones por el aire. Ahora, ¿por qué es importante que el centro de trabajo nos indique si trabajan en condiciones normales de operación? Este gráfico no lo tiene la normativa como tal, pero es para evitarnos hacer el cálculo ahorita con logaritmos de que si tenemos dos maquinarias y medimos, digamos, tenemos individualmente el nivel sonoro, ¿cuánto es el nivel sonoro total que nos está emitiendo estas dos máquinas? Entonces, aquí vamos a utilizar el método gráfico, nos indica que hay que sacar la diferencia entre los dos, serían 7, y vamos a buscar lo que es la intersección, y nos indica que tendríamos que sumar 0.8 decibeles. Entonces, digamos, a la lectura mayor se va a sumar 0.8 decibeles y en total tendríamos un valor de 96.8. Esto es de forma gráfica. Ahora, si nosotros tenemos el día en que vayan a evaluar, en total, en el reconocimiento encontramos que nos daba 81 decibeles en esa área, y cuando vamos a evaluar, resulta que una de las máquinas no estaba encendida. Entonces, como tal, una máquina nos da 78 decibeles. La pregunta es, ¿cuánto nos va dando la segunda máquina que se terminó apagando? Entonces, esto lo hice ya de forma logarítmica, que es 10 veces el logaritmo en base 10 elevado a la 81 decibeles del total, menos la máquina que se encontró encendida, y nos está dando que la segunda máquina nos estaba dando una emisión de 77.97. Si ustedes pueden ver, si llegamos a desconectar esa maquinaria el día que vayan a evaluar, ya no entraría evaluación. Pero entonces eso es lo que tiene que anotar el técnico de campo, que hubo una baja de producción o se descompuso la maquinaria y no procederían a evaluar. Esto se le tienen también que dar información al cliente para que sepa que tendrían que regresar a evaluar nuevamente más adelante cuando ellos nos indiquen. Y nos vamos a lo siguiente, que es la parte de evaluación. Nuevamente, al ser laboratorio de pruebas, solamente podemos nosotros medir nivel sonoro A y el nivel sonoro continuo equivalente. Y además, con estos parámetros nos indica que podemos calcular el nivel de exposición a ruido. Todo esto nos indica que esto lo tiene que asentar más que nada el patrón en su programa de conservación de la audición. Ahora, cuando las exposiciones al NER, cuando el trabajador supere esos límites, arriba de los 80 nos indica que este estudio lo deberán repetir cada 2 años, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones que dieron origen al primer reconocimiento. O en su caso, bueno, o cambio, ya sea por cambios de producción, procesos, equipos, controles u otros cambios que puedan ocasionar alguna variación en los resultados. Antes de proceder a realizar la evaluación en campo, se debe de asegurar que realicen la calibración con el calibrador, ya sea el sonómetro o a los dosímetros. Como pueden ver, esta es la pantalla contraviento que tiene alguno de nuestros equipos que tiene Secobom. Entonces, se retiran y solamente va a quedar el micrófono solo. Entonces, dependiendo del nivel que tenga el calibrador, es el que se va a estar registrando en sus hojas de campo. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel sonoro A y el nivel sonoro continuo equivalente? Ustedes vieron dos sonómetros, uno más sofisticado, que es el integrador, y el otro que todavía cuenta con la parte de adicionar o colocar sus bandas de octava. Entonces, el que estaba solo, con sus bandas que se podían añadir, ese nos da valores instantáneos. O sea, tenemos un sonido, bueno, tenemos un ruido complejo que va a estar registrándonos aquí tipos de variaciones, pero los va a registrar de forma instantánea.
Y lo que realiza el nivel sonoro continuo equivalente es que en todo este tiempo, por ejemplo, hasta las 12, nos indica que todas las variaciones los va a ponderar. Y entonces, bueno, va a hacer la integración de todas estas y al final solo nos va a entregar una, pero como tal va a ser como esta recta que se ve en pantalla, va a estar como muy estable, pero como tal, el graficar el nivel sonoro continuo equivalente no nos sirve para poder determinar el tipo de ruido. Entonces, siempre se tiene que hacer un gráfico del nivel sonoro A, o en caso de norma 11, nos indica que si hay una variación entre la primera lectura, digamos, tomada y la final mayor a 5 decibeles, nos va a indicar que es un ruido inestable. Y si esto es menor a 5 decibeles, nos va a indicar que es un ruido estable. Dependiendo del tipo de ruido, se va a tomar un número de periodos y de 10 lecturas cada uno para poder determinar la evaluación de cada tipo de ruido. Norma 11 nos indica que para el nivel sonoro y continuo equivalente, una vez determinado el tipo de ruido con la función NSA, debe de integrar cada 30 segundos para que nos dé una lectura y esa es la que vamos a estar registrando. También nos indica que cuando supere la evaluación arriba de los 80 decibeles, tenemos por obligación evaluar el nivel de presión acústica. Aquí tenemos una imagen, el análisis de un sonido. Pueden ver cómo está la variación, sube, baja, y lo que realiza el sonómetro es que lo podemos configurar para realizar ciertos análisis y también nos indica en qué frecuencias necesitamos que realice ese análisis de ese sonido y lo que esté fuera, digamos, de que es las bandas, lo pueda rechazar. Entonces, como el sonido es muy complejo, no puede realizar el análisis de todas esas bandas. Entonces, se va desde el 31.5, que lo indica la norma, hasta 8000 Hz. Este mismo gráfico, una vez que tengamos los resultados del nivel de presión acústica, lo que se va a realizar es la gráfica de estos niveles y se le va a llamar espectro acústico. Este es el que el patrón necesitaría para poder seleccionar el equipo de protección auditiva del apéndice D de la misma normativa. La parte del informe de resultados. Todas las normas nos indican si es un laboratorio de pruebas, qué es lo que debe de contener ese informe. Lo que quiero rescatar más que nada, aparte de todos los datos del centro de trabajo que debe de incluir, y además del laboratorio de pruebas, debemos de incluir el número de aprobación que entrega la STPS, así como nos indica que debemos de las evaluaciones deben estar firmadas por un signatario autorizado. Este término lo usa mucho la entidad mexicana de acreditación, donde indica que un signatario es aquel que está propuesto por la empresa para realizar ensayos, muestreos o poder firmar esos informes. También nos indica que necesitamos el lugar y la fecha en que se pudo expedir el informe, las conclusiones y además con este contenido de estudios que nos lleva a la parte de evaluación del nivel sonoro A, nivel sonoro continuo equivalente, y en este apéndice C nos habla del nivel de presión acústica. En el numeral B7 y C7, como tal, ambos nos hablan de realizar una descripción de las áreas, así como de la ubicación y del tiempo de exposición de los trabajadores. Aquí es muy importante que cuando visite el técnico a las empresas, les puedan apoyar en indicarlos si una persona que los oriente dentro que conozca perfectamente las actividades que desempeñan, porque necesitamos saber ahí si hay algún personal que se esté moviendo. A lo mejor se sigue exponiendo mayor 80 decibeles en diferentes áreas y se le colocaría a esta persona una evaluación personal para que pueda recolectar todos los niveles a los que se ve expuesto ese trabajador. Entonces, en esta parte del B7 nos indica
Los criterios que podemos seleccionar para evaluar de acuerdo a las características que se presenten en el momento. Asimismo, también nos indica que debemos de recolectar los puntos de ubicación, así como la ubicación de maquinaria, equipos, la identificación y los puntos donde se va a evaluar y qué tipo de evaluación se realizará. También nos indica que debemos implementar este tipo de figuras. Esto es de la parte del análisis del nivel sonoro continuo equivalente o en su caso el nivel sonoro A, dependiendo del sonómetro que se llegue a ocupar en campo. También nos pide que registremos el nivel de presión acústica de acuerdo a la normativa. Nos pone un ejemplo de cómo se deben de graficar y desde qué punto, desde el 31.5 hasta el 8000 y en su caso medir el nivel sonoro A, bueno, sería en ponderación A, y el nivel, la parte lineal. Aparte de incluir todo el proceso de las memorias de cálculo de los parámetros NCA, nivel sonoro continuo equivalente, y la parte de memorias de NPA, y también debemos de incluir el cálculo del nivel de exposición a ruido. En ambos casos, nos solicita que debamos agregar a nuestro informe la documentación como certificados de calibración de nuestros equipos, sonómetros, calibradores, dosímetros. Y en ambos casos, tanto la evaluación del nivel de presión acústica nos indica que debe de firmar el responsable del estudio y además se debe añadir la cédula profesional. Y eso es lo que está conteniendo la parte de nuestros estudios. Aparte de lo que nos solicita la 17025, debemos de cubrir lo que nos indica también la normativa. Informe de resultados. Antes que todo, para llegar a los resultados, han tenido confusión en el nivel en el NR, que es el nivel de ruido efectivo. ¿Qué significa esto? Cuando se coloca en el equipo de protección, es el ruido que no atenúa pero también debemos de estar de alguna forma conscientes que no todos los trabajadores se colocan de manera adecuada el equipo de protección auditiva. Ha pasado en campo que encuentran al trabajador colgando su equipo de protección y no lo llegan a utilizar. Entonces, lo que realiza la empresa en la parte del reconocimiento, coloca observaciones de que el día de la evaluación el trabajador no portaba el equipo de protección o no lo estaba utilizando, pero sí lo entrega la empresa, sí se lo proporciona. Esta parte, el laboratorio puede determinar el nivel de exposición a ruido y el nivel sonoro continuo equivalente lo puede evaluar. Calculado, aparte del NER, es el tiempo máximo permisible al que se puede exponer el trabajador a ese nivel. Ejemplo, aquí como tal nos indica que para poder calcular el tiempo máximo permisible de exposición, debemos de tener en cuenta algo, que el NER que se haya medido se encuentre dentro de 90 a 105 decibeles. Si este no se encuentra dentro de este rango, no podemos utilizar esta normativa. Entonces, ¿qué realizamos? Como el mínimo, digamos, el NER, al mínimo que se puede exponer es a 90 decibeles a una jornada de 8 horas, vamos a colocar en los informes esta nota donde nos indica que el NER, como en este caso tenemos 77.83, no entra para la evaluación. Vamos a indicar que el trabajador, bueno, que se realizó el cálculo de forma de referencia en el que se presume que ya no tendrá algún problema digamos, de salud y que se podrá seguir exponiendo. Entonces nosotros colocamos el mínimo como de 8 horas. Ahora, estos parámetros, el
el R y nivel de ruido efectivo, ese es el factor R, esto lo sacamos de nuestra ficha técnica, pero como tal, esto no estamos obligados a reportar, se coloca de forma adicional en sus informes. Entonces, como tal, solo estaríamos entregando nivel sonoro continuo equivalente, el NER, el TMP. ¿Cómo se compara? De acuerdo a la entrevista que lleguen a realizar, si mi trabajador se expone 8 horas, y ahora calculamos el tiempo máximo en que se presume que puede seguirse exponiendo sin algún tipo de complicación en su salud. Estos dos los comparamos y nos indica que no rebasa, pero es siempre y cuando respetando esta tabla, obteniendo niveles entre 90 y 105 decibeles. ¿Qué pasa con las dosimetrías? Como tal, el equipo solo nos entrega el porcentaje dosis. Y entonces lo que tenemos que hacer es ocupar esta fórmula para poder convertirlo. Y entonces nos da un valor de 90.63. ¿De dónde sacamos este tiempo? Una vez que la persona, el encargado técnico, acuda a la empresa, coloca el dosímetro y se le explica al trabajador que por lo menos lo va a traer colocado en su hombro al menos 5 horas. Entonces se anota el horario inicial y el horario final. Y entonces saca una diferencia y tenemos un tiempo en este caso de 5.38 horas en que fue expuesto ese trabajador. Con esto calculamos el NER. Estos dos parámetros los sacamos del equipo de protección. Y el nivel de ruido efectivo, ¿cómo se calcula este? Una vez que tenemos el nivel de exposición a ruido, le restamos el factor R de reducción y vamos a obtener el nivel de ruido efectivo, una vez con estos dos. Ahora, en este ejemplo nos indica que el trabajador Martín se expuso una jornada de 8. Entonces lo que va a realizar es, como tenemos un NER de 90.63, sí va a entrar a evaluación con esta fórmula. Entonces se realizó el cálculo del TMP y nos indica que nuestro trabajador se puede exponer solamente a 6.91 horas a este nivel de 90.63. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, mientras más subimos el nivel, el tiempo de exposición se va reduciendo. Es más restrictivo. La vigencia de los informes, como tal, es de 2 años, siempre y cuando no exista alguna modificación en el centro de trabajo, ya sea por el movimiento de equipo, distribución o alguna condición de operación. Al ser nosotros un laboratorio de pruebas, no podemos no podemos dar recomendaciones, pero sí invitarles a que puedan usar las que vienen a normativa. En el numeral punto 8.7, donde indica medidas técnicas de control, de acuerdo como efectuar labores de mantenimiento, preventivo y correctivo de algunas fuentes generadoras de ruido, sustitución o modificación de estos equipos o algún proceso, reducción de las fuerzas generadoras del ruido o que se puedan modificar componentes de frecuencia. Aquí es muy importante también que cuando se visite la planta nos puedan entregar algún programa de prevención o de mantenimiento de los equipos y maquinarias para que también se pueda ingresar a su informe. Siguiente, también nos indica que podemos hacer la distribución planificada y adecuada del equipo en planta, realizar algún acondicionamiento acústico de las superficies interiores de los recintos, instalaciones de cabinas, envolventes o barreras totales o parciales. También el tratamiento de trayectorias de propagación de ruido y de las máquinas de vibraciones por aislamiento de máquinas y elementos. Como tal, medidas administrativas nos indica que podamos hacer manejo de tiempos de exposición, un programa, la parte de una programación
producción. Pueden seguir escribiendo sus dudas en el chat para dar continuidad al final de la presentación. NOM 024, STPS del año 2001. Como tal, las obligaciones del patrón nos indica aquí que él debe demostrar ante la autoridad la documentación que le solicite. Entonces, dentro de lo que cabe aquí es entregar un informe de las mediciones del nivel de exposición a vibraciones. Nuevamente, la normativa aclara que que el patrón puede escoger una unidad de inspección o un laboratorio de pruebas, pero si es un laboratorio de pruebas, debe de ser acreditado y aprobado. Debe contar con la aprobación de la STPS. Además, nos indica que el laboratorio solamente puede evaluar, puede realizar el uso del numeral 8.2, que sea el reconocimiento, y el 8.3 de la evaluación, así como una parte del 8.2 que nos indica una parte de la evaluación del nivel de exposición a vibraciones. En el reconocimiento es recolectar toda aquella información técnica y administrativa para poder seleccionar las áreas o puestos a evaluar del personal ocupacionalmente expuesto y ocupar el método apropiado. De ese análisis vamos a poder seleccionar si se va a tratar la evaluación de un cuerpo entero o de extremidades superiores. Esto va a ser de acuerdo a la vía de ingreso que tenga de la fuente hacia el trabajador. En caso de que el trabajador perciba las vibraciones por, digamos, su plano de sustentación sean sus pies, nos va a indicar que debemos de evaluar 3 ejes. Eje X, que es de forma transversal, de espalda a pecho, Y, de hombro a hombro, y el eje Z, de pies a cabeza. Entonces pueden ver que los ejes no cambian cuando la persona se encuentra sentada. Cambiarían nada más aquí la posición que ocupe el evaluador, ya que coloquen su acelerómetro. Ese es el único canal que cambiaría de posición. Ahora, en esta imagen estamos proyectando cómo es la vía de ingreso de la fuente generadora de vibraciones. La vía de ingreso aquí sería en ambas manos. Estamos hablando de extremidades superiores, de mano izquierda, mano derecha, y en la fotografía del lado izquierdo, la vibración está entrando por la parte de los pies. Esto lo evaluaríamos como cuerpo completo y el lado derecho como extremidades superiores. Ahora, hay una bibliografía que indica, es un estudio prácticamente que realizaron a los militares, así se llama el título, las implicaciones de las vibraciones aleatorias generadas por senderos bructuosos o difícilmente accesibles en cuerpos militares, eso es lo que quiero pensar. Realmente así está la bibliografía, y en esta habla de que la sensibilidad de la resonancia en el cuerpo, en la parte, lo que es vertical, nos indica que va a ser una sensibilidad aproximadamente de 4 a 8 Hz. Esto lo vamos a relacionar con la normativa. Ustedes pueden ver si como es vertical, la vibración va hacia arriba. Estaríamos hablando de un cuerpo completo en el eje Z. Y lo que les quiero enseñar es esta parte de la normativa. Como estamos hablando del eje Z, ustedes pueden ver aquí como el mínimo, ¿no? La mínima sensación o el mínimo que puede registrar digamos, estos límites. Nos marca desde 4 a 8 Hz. Es la mínima sensibilidad que llega a tener el cuerpo. Y si pueden ver, en la misma normativa, si son curiosos, de 4 a 8 tiene una aceleración constante. Entonces, no, sí aumenta, pero se mantiene constante de acuerdo al tiempo de exposición. Ahora, de la parte transversal, como eje X, que viene de espalda a pecho,
nos indica que su sensación es, su mínima sensación es a partir de 1 a 2 Hz. Este es de los ejes X y Y. X, espalda, pecho, Y, hombro a hombro. Ustedes pueden ver nuevamente que su mínimo de sensación es de 1 a 2 Hz. Ahora, antes de que, bueno, en esta parte, una vez que el equipo, el analizador de vibraciones, nos indique las lecturas, el equipo se debe de colocar por lo menos con 1 minuto de integración de medición, y una vez que tengamos ese minuto, vamos a registrar en 3 ejes, Z, X y Y. Ese valor, ahora ese es el que se va a comparar contra la tabla de la normativa, en la misma frecuencia, digamos de 1 Hz, y eso es lo que se va a colocar en esta parte, dependiendo del tiempo de exposición. En este caso nos da un límite máximo permisible de 0.630. Si los comparamos directamente, nos indica, si los comparamos directamente, esta parte del nivel de exposición a vibraciones, que ya sería metros sobre segundo cuadrado, con el límite de metros sobre segundo cuadrado, nos indica que está cumpliendo, es menor. Sin embargo, ¿por qué se debe de agregar? Ustedes pueden ir viendo que se está agregando la parte de la incertidumbre. ¿Dónde viene que estamos obligando a, digamos, a indicar en nuestros informes? En la IS 17025 nos maneja la regla de decisión. Debemos de indicar la incertidumbre, pero cuando declaremos la conformidad de este requisito, pero ahí va. En el 783.1 nos dice que este es un requisito, aparte del 782, que debemos de cumplir para entregar los informes de laboratorio. Entonces nos indica que debemos, cuando sea aplicable, debemos indicar que la incertidumbre de medición presentada debemos colocarla en la misma unidad del mensurando, caso de que si reportamos las mediciones en porcentaje, debemos indicar una incertidumbre en porcentaje. ¿Cuándo se va a declarar la regla de decisión? 1. Cuando sea pertinente a la validez o aplicación de los resultados de ensayo. 2. Una instrucción del cliente que lo requiera. Esto debe ser desde la cotización. 3. La incertidumbre de medición afecte la conformidad con un límite de especificación. El primero es cuando la normativa nos lo solicite, como en el caso de NOM 025, habla de incertidumbre y en las memorias de cálculo se incluye este tipo de incertidumbre. El número 3, como tal, cuando realizan aquí el procesamiento de esta información, se mete en automático la incertidumbre, pero esta cuando se va a reportar. Cuando este esté cerca del límite o supera el límite en alguno de los puntos, es cuando vamos a reportar la incertidumbre en todo el informe. Por ejemplo, en las memorias de cálculo va a aparecer la leyenda cuestionable, como ustedes lo pueden ver. Ejemplo NOM 024, aparece 3 cuestionables. ¿Por qué? Ejemplo, tenemos un valor medido, que del equipo, digamos, nos dio una respuesta de 2 metros sobre segundo cuadrado. Nosotros acá calculamos la incertidumbre. Esto ya dependiendo de los equipos que tengamos y del personal que lo maneje, se reporta esta incertidumbre. Entonces, esto es donde se presume se encuentra el valor verdadero. Entonces, tenemos 2 metros sobre segundo cuadrado. Cuando le sumamos la incertidumbre, nos da 2.4. Aquí lo tenemos. Si se la restamos, nos da 1.6. Entonces, tenemos 2 rangos, ¿vale? Un límite superior y uno inferior. Pero cuando tenemos, digamos, el límite, si el límite es de 2.1,
el valor máximo al que se puede exponer este trabajador es hasta 2.1. Ustedes pueden ver en el límite superior estamos saliendo, digamos, de alguna forma fuera o pasando o rebasando ese límite. Entonces, como tal, no podemos declarar nosotros que estás rebasándolo, por eso parece cuestionable. Es como dudoso donde el cliente tendría que él ir tomando medidas adicionales que lo estén alertando, ya que ese trabajador posiblemente por el uso de la máquina pueda salir fuera de normativa. En esta parte de abajo, pues al restar, pues estás dentro de, estás en 1.6, pero aquí nos indica en nuestros informes, van a llevar esta nota que no es posible indicar el cumplimiento aplicado al resultado, la incertidumbre con el 95.45% de confianza, aunque el valor por sí mismo está por debajo del límite. Entonces, sí declaramos esto cuestionable, pero es para que ya el cliente vaya tomando acciones en esta parte de sus resultados. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí la lectura nos dio como tal 3.3 metros sobre segundo cuadrado y el límite es 3.2. Como tal, si comparamos, está rebasando, ¿no? Por sí solo rebasa. Si le metemos, lo habemos afectado por la parte de incertidumbre, cuando sumamos 3.3 más 0.4 nos da 3.7. Aún así, este límite superior está fuera de ese límite. Si lo restamos, 3.3 menos 0.4 nos está dando un valor de 2.9. Y aquí es cuando al cliente de alguna forma le conviene ver, sería de que él lo revisara y estaría, digamos, de alguna forma cumpliendo. Pero aquí va nuestra segunda nota. No es posible indicar el cumplimiento aplicado al resultado, la incertidumbre con el 95.45 de confianza, aunque el valor por sí mismo está por arriba del límite. Si nosotros aplicamos incertidumbre restándola, pues la estamos dejando dentro de, pero por eso tenemos como ese colchoncito en el que se va a estar la probabilidad de que se encuentre ese valor verdadero. Los filtros. Los equipos, como tal, la normativa no nos habla de configurar como en norma 11 con qué ponderación o respuesta. En norma 24 solamente nos habla de un tipo de factor de ponderación, que es el WH. Pero este solamente va a ser usado por la parte de extremidades superiores. El equipo, si el equipo lo mandan a calibrar, se les solicita cómo lo deben de calibrar. Caso de que se solicite como HP1, como si fuera lineal, lo que tenemos que realizar es que una vez que tengamos la lectura en esa frecuencia, digamos, la frecuencia de 8, tengamos un valor, digamos, de 2 metros sobre segundo, lo vamos a multiplicar por este factor de ponderación. Y ese valor resultante es el que se va a comparar contra los límites máximos permisibles, pero para extremidades. Para cada una de las frecuencias, recordando que para la evaluación de extremidades superiores va desde la frecuencia de 8 a 1600 Hz. De forma adicional, si llegan a revisar cuando utilicen la evaluación para cuerpo completo, tenemos estas dos, que es WK, nos indica que es para exposición de cuerpo entero, pero en posición sentada en el eje Z, pies, cabeza. Y el WD para ejes X y Y, de la parte de espalda, pecho y del hombro a hombro. WH nos indica exposición de mano en ejes X, Y y Z. Esta es configuración para cumplir con una normativa ISO. Esto es de forma adicional. Ahora, la parte de extremidades superiores, ¿cómo se realiza? Aquí es aplicar una serie de cálculos para obtener una aceleración total de los ejes. Entonces, por cada, digamos, por la totalidad, vamos a compararlo con el tiempo máximo, que nos da aquí tiempo total de exposición diaria a vibraciones sonoras, y lo vamos a comparar directamente con la aceleración que nos indica aquí la normativa.
también se le llega a aplicar lo de la incertidumbre, siempre y cuando pudiera estar cerca del valor límite. ¿Qué nos solicita la parte del registro de la evaluación? Como en las demás normativas, los planos de distribución, ubicación, así como la metodología que estamos utilizando para llevar a cabo este tipo de evaluación. Nos indica que esta es la parte técnica, ya realiza sus registros de las mediciones. Esta es la parte de análisis en captura, memoria de cálculo del nivel de exposición a vibraciones, que debemos entregar un informe de resultados y conclusiones. Además, no olvidar que todos los instrumentos que se lleguen a ocupar deben de contar con su certificado de calibración. La persona que llegue a firmar la evaluación o realice este tipo, se deberá de agregar una copia de su cédula profesional. ¿Cada cuánto se tiene que llevar a cabo esta evaluación? Por lo menos menciona que cada 2 años, pero siempre y cuando todos los límites, o sea, de los puntos que hayan evaluado, hayan quedado dentro de ese límite. Si están fuera de, tendrían que realizar correcciones ahí para poder, digamos, atenuarlo. Y nuevamente nos menciona algún tipo de control en el numeral 8.6, cuando se vean superados los niveles de exposición a vibraciones, que puedan realizar mantenimiento a equipo y herramientas. Aquí también solicitamos un programa de mantenimiento de las fuentes generadoras de vibraciones y que puedan realizar el mismo patrón alguna medida técnica de control, como sustitución de equipos o proceso, reducción de vibraciones en las fuentes generadoras, modificación de los componentes de frecuencia, tratamiento de trayectorias de propagación, de las vibraciones por aislamiento de las máquinas y elementos constructivos, también como medidas administrativas y de control como el manejo de tiempos de exposición, ya sea alternando a los trabajadores en diversos puestos de trabajo por medio de programación de la producción. Esa es la parte de rotación. Les recordamos que pueden seguir escribiendo sus preguntas, dudas en el chat. Y ahora revisaremos una parte de la NOM 022 STPS para la medición de la electricidad estática. Como tal, no nos aplica a vehículos automotores, ferroviarios, embarcaciones y aeronaves que sean utilizados para el transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, ya que estos son de competencia de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Al ser un laboratorio de pruebas, el patrón podrá contratar, tiene la opción ya sea del laboratorio o la unidad de inspección, pero laboratorio nuevamente nos aclara que debe de ser acreditado y aprobado. Hay que revisar en los sistemas si se encuentra el laboratorio inscrito. El ser laboratorio de pruebas nos indica que podemos evaluar lo que indica el 9.5, que es la medición de resistencia, y si llega a aplicar la humedad relativa. El 5.3 y el 7.2 nos habla igual de la medición de la resistencia. El 5.3 nos indica que debemos de dar conformidad al numeral número 9. En el 5.3 nos indica que hay que comprobar la continuidad en los puntos de conexión a tierra o en su caso cuando sea la medición de humedad relativa. Esta va a aplicar cuando el centro de trabajo ocupe la humedad relativa como medio de control de la generación o acumulación de las cargas eléctricas estáticas. En el 7.2 nos indica, realiza la medición de acuerdo a ese capítulo, al 9. Y que debemos de tener, bueno, más que nada, debería de cumplir los electrodos, en caso de que sea un sistema de pararrayos, que sean menores o iguales a 10 ohms. O en su caso, si se trata de una resistencia puesta a tierra, debe de ser de menor o igual a 25 ohms. En el capítulo 9, bueno, ahorita hablamos de esa parte, nos indica de la parte de la humedad relativa.
Cuando sea un área cerrada del centro de trabajo, donde ocupe este tipo de humedad, lo que se va a realizar es que mantenga el centro de trabajo la humedad por arriba del 65%. Además, lo que debe realizar es monitorear por medio de un equipo que contenga una alarma y que avise cuando haya descendido. Se debe de medir la humedad relativa y registrar sus valores, al menos cada año. Esto es para la parte del centro de trabajo, o cuando haya una modificación al área. El equipo que se llegue a utilizar, esta es la parte del laboratorio de pruebas, que ocupen para la medición de humedad relativa, debe de contar también con su certificado de calibración. Y, inciso C, deberá monitorear, en su caso, la humedad relativa en las áreas o procesos de manera continua cuando constituya una medida de seguridad contra peligro de incendio o explosión. En el numeral 9 nos indica todo referente a cómo se debe de evaluar. Nos indica también que el método que se va a aplicar es el método de caída de tensión y que además se deberá de evaluar en la condición más desfavorable en cuanto al grado de humedad del terreno en el que se ha instalado el sistema de puesta a tierra. Aquí tenemos una imagen de un equipo, un Meyer. Tenemos el diagrama de unas, digamos, picas. Este es el electrodo. Va conectado al cable color verde. Esto solamente es como una parte para guiarse. Y nos indica que para cerrar, digamos, el equipo nos arroja un voltaje en tierra. Nos va a aplicar. Entonces, para cerrar, digamos, este circuito, lo vamos a colocar el cable color rojo a una distancia de 20 metros. Y con el cable amarillo se va a generar una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir metiendo a diferentes distancias. Desde 1 metro, empezando con diferencia de 3, 1 metro, 4, 7, hasta llegar a los 19 metros. Esta es la importancia de cómo se debe de evaluar. Nos indica que se deberá de verificar que el electrodo bajo prueba, sería el electrodo, esté desconectado de la red de puesta a tierra, considerando lo siguiente. Realice la desconexión de la red de puesta a tierra con los equipos desenergizados. 2. Efectúe la medición de resistencia a tierra desconectando cada electrodo de forma individual, cuando se realice en condiciones de operación normal, a fin de no desproteger a los trabajadores. Entonces, este es un electrodo, normalmente son de cobre, son muy buenos conductores, y algunos tienen algunos anclajes llamados GAR. Entonces, desconectan este cable de cobre de este electrodo. Este cable viene desde la fuente generadora y como tal se tiene que medir la resistencia que se tenga o que pueda tener este electrodo. Más que nada es para la disipación de la carga eléctrica que tengan las fuentes generadoras. En la imagen de arriba, ustedes pueden ver que está soldado. Entonces, esta parte no la podemos evaluar porque no se está cumpliendo como lo indica la normativa, que debemos de hacer la desconexión. En esta parte es necesario que nos acompañe el personal de mantenimiento, ya que ellos son los que conocen la planta y puedan ir desconectando electrodo por electrodo. También es importante que le den mantenimiento, ya que algunos se encuentran con óxido. También nos indica que una vez, esta es la parte del laboratorio, que debemos de verificar que el equipo cuente con suficiente batería para poder realizar la medición. También nos indica que, después de esto, se aplica el método de caída de tensión. Aquí tiene esta parte, arrojamos un voltaje, la intensidad se cierra digamos, a 20 metros y con las diferentes longitudes se va creando esa diferencia de potencial en T. Y eso es lo que se va a ir midiendo. Se va a registrar los valores obtenidos de las mediciones y ¿qué se va a realizar con esos valores? Se va a realizar un gráfico. Antes de eso, los equipos, los que son medidores de resistencia, como uno de los que tenemos en Secobam, este es un Kyrgyzstan. Aquí nos indica el símbolo de tierra y esto
va conectado al mismo electrodo bajo prueba. Este va conectado a una ventana de 20 metros. El color amarillo, en esta parte, lo vamos a tomar para crear diferencias de potencial a diferentes distancias. Eso es lo que se va a estar registrando. En esta parte, así como ruido, que se realiza una verificación antes, se realiza también con el Meyer, pero con esto primero se revisa, digamos, la carga para que llegue a tener los cables y después que hayamos realizado este cálculo en el mismo equipo, procedes a hacer la verificación con una década. En este caso, pueden realizar la verificación, ejemplo, como a 10 ohms y a 25. Entonces, va a estar declarado, pueden revisarlo en sus estudios de algunos de los clientes, que tiene un rango, digamos, de aceptación de un más menos 1. Ahora, una vez que tengamos las mediciones, nos indica que deberíamos estar construyendo una gráfica. Este es el electrodo, esto es a 20 metros. Y esto es a diferentes distancias, por eso nos pone la parte de las longitudes. Entonces, una vez graficado, nos indica aquí, en caso de que no se obtengan, digamos, trazos paralelos, se deberá repetir hasta conseguirlo. En este caso, digamos que una vez que se obtiene este gráfico, hay que verificar que si es un sistema de pararrayos no supere los 10 ohms, o viceversa, si es un sistema de puesta a tierra, no supere los 25. Pero, ¿cómo hacemos nosotros el cálculo? Una vez que se grafique, digamos, este mismo, ustedes pueden, digamos, ver la tendencia que está entre 0 y, digamos, 1, que es constante. Y aquí a lo mejor ya son 2 ohms. ¿Qué vamos a hacer? Aquí se colocó en la parte de la entrega de resultados que busquemos, digamos, si todo está dentro de la unidad, digamos, mediciones de, digamos, ejemplo, de 0.8 hasta 1.8, todo lo que se encuentre dentro de ese intervalo, el valor máximo, porque se va a construir una gráfica de esta forma, el valor máximo de ese punto, de esa distancia, es el que se va a comparar contra normativa. En caso de que no represente, digamos, un valor, una gráfica así similar a la que tenemos, digamos, sea mayor a la unidad, vamos a buscar entre dos puntos que conforman tu paralela, entre esos dos puntos, el punto más alto. Y ese punto más alto es el que se va a reportar para realizar la comparación contra normativa. Por ejemplo, en este, nosotros, digamos, si hubieran tenido al final de la lectura, digamos, 19 metros, hubieran tenido un valor, digamos, de 28. Ustedes pueden ver el comportamiento aquí, que es más paralelo. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta solamente este rango. Y de lo más paralelo, se va a tomar de esos dos puntos el mayor, y ese es el que se va a comparar contra el límite máximo permisible. Ahora, este es un ejemplo de una delta, y nos indica que para proceder a evaluar, se debe de evaluar cada uno de los electrodos y lo podamos desconectar para que se pueda realizar la medición, la evaluación de cada uno de estos electrodos. En cuestión de la continuidad, se tiene que evaluar en cada uno, cada electrodo, hacia la fuente generadora. Tenemos aquí la imagen, un electrodo, está oxidado, pueden revisarlo. Esta clase de notas se va colocando en sus hojas de campo en caso de que se vea una notoria diferencia en las mediciones. Y además, este es digamos, el aditamento que se llama GAR para poder desconectar, nada más se desatornilla. La continuidad, ¿cómo se mide? La norma nos marca un ohmmetro, pero en esta parte se usa un multímetro que tiene esta capacidad, y una terminal va conectado al mismo electrodo y una segunda terminal va conectado a la fuente generadora para comprobar que exista, digamos, la continuidad, que exista, que siga pasando esa electricidad estática
para que se disipe en este electrodo hacia tierra. Estas son las tablas que les mencionaba. Aquí, una vez que tengamos el valor obtenido, digamos 2.6, este valor se debe ver afectado por el instrumento. Por eso es necesario pedir un certificado de calibración de ese instrumento, porque se va a corregir de acuerdo a los datos que nos entregan ese certificado. Entonces, lo que se realiza es digamos, una parte de corrección, y este es el valor ya corregido que se reporta. Ahora, dependiendo del sistema, si es puesta a tierra, se compara contra 25. Aún así, la incertidumbre que se llegue a tener, de acuerdo al equipo, se tiene que colocar en las tablas de resultado. Pero como lo metieron en la parte de la memoria y no indicó ningún cuestionable, no se reporta como tal esa incertidumbre. Si el cliente no lo solicita y no veo afectada mi límite, el valor límite, no lo reportamos en ningún punto. Sin embargo, es diferente cuando tenemos un valor obtenido, ya corregido, y le sumamos la incertidumbre. El límite es 25. Entonces, 24.3, cuando le sumamos 1.045, por arriba, ya estaríamos superando este límite máximo permisible, y como tal, el valor por sí mismo, estamos cumpliendo. 24.3 contra 25 no lo supera, pero también si le aplicamos la incertidumbre restándolo, sigue estando dentro. Entonces, les va a aparecer en sus tablas de resultado cuestionable, y es aquí cuando el patrón deberá de colocar más atención al respecto y realizar mantenimiento preventivo. La normativa nos habla de qué debemos de reportar en nuestros informes. Igual, los datos del centro de trabajo, cuándo se realizó, las firmas del personal que realizó estos evaluaciones, así como los valores de estas mediciones. Y también indicar si hay continuidad o no de los puntos evaluados. Asimismo, nos indica que debemos de colocar las características del sistema de pararrayos utilizado, tipo de sistema de pararrayos, la altura de las terminales aéreas, ubicación y área de cobertura de protección. Por eso se les entrega una hoja de información general a algunos de los clientes que están presentes, solicitándoles esta documentación. Y en caso de que no lleguen a contar con ella, se coloca que no fue proporcionada por el cliente. También nos indica que debemos de agregar los croquis de ubicación. Aquí, como tal, no hay un reconocimiento como las demás normativas. Por eso también se les puede solicitar un diagrama unifilar para colocar e identificar en dónde se va a evaluar. Así también nos pide una copia igual del certificado de calibración que se encuentre vigente. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias. No sé si tengan algunas dudas o preguntas. Ok, Julieta, muchísimas gracias. Excelente ¿sí se escucha? Presentación. Sí tenemos preguntas en el chat. Por favor, nos apoya el staff para que Julieta pueda tener acceso a las preguntas. Y también, bueno, pueden seguir escribiéndolas, el staff se sigue pasándole las preguntas a ella. Y si alguien quisiera participar o preguntar directamente, puede levantar la mano de Zoom para que le cedamos la palabra, por favor. Bueno, mientras te conectan, Julieta, con las preguntas, Rocío Angélica García Jiménez realizó la primera. Dice, buen día. Cuando tenemos valores de NER menores de 80 decibeles, ¿estos puntos se tendrían que volver a evaluar en los próximos años o lo podemos sacar de las próximas evaluaciones?
Ok, en cuanto a la parte de, primero, si tenemos NER menores a 80 decibeles y no sufre algún tipo de cambio, es que aquí más que nada la periodicidad del estudio es cada 2 años, pero indica que si tenemos límites, digamos, menores a, tú deberías de dar algún mantenimiento o realizar ya el estudio nuevamente. Pero esto siempre y cuando no sufras ningún tipo de modificación en las maquinarias. Esto se va a conservar a 2 años, pero con este tipo de que no exista modificación. Ok, muchas gracias. ¿Ya tienes acceso a las preguntas? Ya, pregunta de Yesenia Berenice. La incertidumbre cuando entra y cómo lo sustentan. Lo indica la ISO, la 17025, nos indica que al ser laboratorio de prueba estamos obligados a colocar o manifestar en nuestros informes. Solo que aquí nos indica que esto se puede ir reportando, uno, si tú lo llegas a solicitar desde la cotización, o lo otro es cuando una normativa no los esté solicitando, que sea forzoso, como la NOM 025, que tiene ya la incertidumbre. O en su caso, que cuando nosotros coloquemos la incertidumbre y veamos afectado, digamos, que esté superando ese límite, que se va acercando, es cuando ustedes se lo reportamos, pero cuando ustedes no lo solicitan. No sé si Yesenia me haya entendido. Sí. Bueno, pregunta de Silvia Hernández. De las medidas de mitigación, ¿a qué se refieren de los puntos 3 y 4? La modificación de aquellos componentes de la frecuencia que tengan mayor probabilidad de generar daño a la salud. Esta es la parte que lo puede ver un higienista. Esto como tal nosotros no lo podemos, digamos, recomendar. Estos tienen que contactar a esas personas que puedan realizar este tipo de estudios, monitorear las frecuencias que lleguen a tener los equipos, bueno, las fuentes generadoras. Pero creo que, no recuerdo muy bien, pero creo que es algo costoso. Es similar al punto 3 y 4. El 4 nos dice tratamiento de trayectorias de propagación. Pero sí, estas son las medidas de control que pueden llegar a ocupar, pero esto es contratando a otro especialista. Pregunta de Yesenia Berenice. Si en el estudio salió fuera, ¿a cuánto tiempo se realiza la siguiente después de hacer los ajustes? Indica que, digamos, si saliste fuera de normativa, si supera los límites y que tienes 90 días naturales, si viene la normativa. Después, pregunta de Naúl. Me gustaría que se explicara de nuevo lo de la curva de distancias de la NOM 022. Ok. Quítale tantito a los mejores presentadores. No, no sé realmente lo que necesites saber, no sé si puedas activar tu micrófono. Ya estoy en pantalla con la gráfica de distancias.
Hola, Hola. ¿sí escuchan? Sí, Sí. Ah, la pregunta la hice yo, Mauricio, no Nahuel, pero estoy en la cuenta de Nahuel. ok. ¿Me indicas, por favor? ¿Qué hago? Sí, ¿cuál es tu pregunta? Ah, mi pregunta es que si puedes explicar lo de la curva de las distancias de ahí de la norma 022. No entiendo esa parte de la paralela y esas cosas. Ok, mira, a ver si- se supone que tú tienes lecturas de tu equipo. Entonces, con esas lecturas que tomas a diferentes distancias, recordando que aquí colocas la punta del electrodo, la medición, la bajo prueba, y cierras a 20 metros, digamos, tu circuito. Sí, Permíteme. Entonces, tú vas generando diferencia de potencial a diferentes distancias hasta llegar a 19. Digamos, esos valores, lo que se realiza es graficarlo, distancia con resistencia, que es lo que tú están midiendo en el equipo. Esto es lo que se va a graficar. En sí, lo que se espera obtener es este tipo de gráfica, que sea paralela con el eje de la resistencia y de la longitud. Entonces tú buscas como una, digamos, una recta, de alguna forma. Y no sé si lo que no entendiste es que de aquí, esta parte, ¿cuál es el punto que tomamos para comparar contra normativa? Entonces les mencionaba que una de las condicionantes es que estén dentro de la unidad. Si tenemos, digamos, si medimos el mínimo que dio 0.2 hasta 1.2, todos los valores que se encuentren dentro de, si en caso de todas las lecturas se encuentran dentro de, el valor máximo es el que se va a comparar contra la normativa. Pero si llegamos digamos, a tener este tipo de valores, así como la gráfica lo indica, si este fuera la distancia número 19, todos piensan que cuando ven el gráfico hacia arriba, en este, digamos, y que marque como 28, todos piensan que con este valor, el más alto ya estás fuera de, y no es verdad. Tenemos que hacer el análisis del gráfico. Entonces nos indica que hay que buscar lo más paralelo está dentro de, pero como tenemos diferentes distancias, 1, 4, 7, 10, hasta llegar a las 19, vamos hasta acá. De todos esto, lo que hace paralela puede ser del 1 al 4, del 4 al 7, del 7 al 10. La paralela aquí me lo va a hacer 2 puntos. Entonces, en caso de que si este fue superior a, nos indica que hay que buscar lo más paralelo. Lo más paralelo es entre 1 a 16 de metros. Entonces, de estos puntos, escoge 2. De estos 2, lo más paralelo, ¿cómo lo vas a hacer? Como una diferencia. Entre el primero y el segundo, ¿cuál es la diferencia? El primero y el segundo y así. Entonces, así vas a poder encontrar cuál es lo más paralelo. Y entre esos 2 puntos que forman tu paralela, lo más alto, digamos es el que se va a comparar contra el límite. Por eso es importante también revisar los estudios para indicarles cómo estamos haciendo esa comparación. ¿Por qué no estamos tomando este valor? Porque también nos indica la misma norma que hay que tomarlo más paralelo. Y pues está representado con varias lecturas. Y nada más podemos colocar una de lo más paralelo. Pregunta Juan Manuel Campos. Son 90 días para realizar el análisis nuevamente, pero ¿por qué se debe realizar para
Pero, ¿qué se debe realizar para el cumplimiento? Realizar alguna de las medidas de control, ya sean administrativas o técnicas, que indica la normativa, o poderte tú conseguir consultar a algún higienista en esa parte. No podemos dar recomendaciones. Como explicaba, somos laboratorio de pruebas y solamente realizaríamos las mediciones y las determinaciones, como en este caso, indicarte el nivel de exposición al que se ve envuelto el trabajador. No sé si alguien más tenga alguna duda. Ok, en el chat ya no tenemos más dudas. Muchas gracias, Julieta, por la presentación. Y bueno, les recordamos que tenemos el correo sugerencias@cecoban.com para que puedan enviarnos preguntas y respuestas posteriores o alguna otra consulta. También les recordamos que tenemos, veo que escribieron otra pregunta en el chat. Miguel Ángel Rodríguez Hernández. Por favor, Julieta. Solamente me indica que en el numeral 8.7 de la última pregunta que me realizaron, indica las opciones y que después de ellas 30 días se vuelven a hacer mediciones para medir la efectividad de las correcciones que lleguen a realizar la empresa. Solamente era confirmación. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces sí, ya para finalizar, les agradecemos muchísimo su asistencia, les pedimos que estén atentos. Nuestros próximos webinars incluyen un curso que es con constancia de análisis estadístico de los resultados impartido por el ingeniero Marco Antonio Centeno Vicente, que ya nos acompañó en el webinar anterior. También vamos a tener uno de agentes químicos y el que sigue también será de normatividad vigente en materia de residuos y lodos. Entonces les pedimos que estén atentos y los esperamos gustosos en los siguientes eventos. Muchísimas gracias. Gracias, Julieta. Gracias a todo el staff.